Listo. Bueno, ok, perfecto. Pues bienvenidos a esta tercera sesión. En esta ocasión vamos a ver el tema de los rasgos más importantes que hay respecto al movimiento LGBT, por lo menos en la Ciudad de México. Y vamos a pasar a un caso práctico en términos de cuáles de las diferentes demandas del movimiento se han materializado, se han conseguido, ¿no? La verdad es que estoy un poquito cansado, pero no me gusta estar así sentado porque tengo que voltear luego para acá. Y voy a terminar con tortícolis, entonces mejor así. Bien, entonces en esta tercera sesión vamos a ver un temario que a lo mejor parecía ser muy resumido, pero que tiene mucho que ver con lo que trabajamos la sesión pasada, ¿no? Entonces vamos a ver el tema del inicio del movimiento, ¿no? En México, la visibilidad que ha adquirido, en particular con unos medios de comunicación. En la última sesión les voy a traer ya lo que es todo un recuento de cómo es que se ha percibido o cómo es que ha permeado el tema de la homosexualidad o la diversidad sexual en los medios de comunicación. Y el otro pues es el caso práctico que les había mencionado del matrimonio igualitario, que es un tema que estoy trabajando particularmente en la tesis de maestría. Entonces, bueno, ¿alguien de aquí es casado? Ya sé que desde la primera pregunta les estoy preguntando lo mismo, si son casados o no, pero bueno, creo que no, así que eso va a ser importante porque les traigo unas gráficas donde vamos a ver el cambio de valores, ¿no? Y es un tema que lo vamos a unir con la situación de la clase pasada. Entonces, bueno, esta es una nota que salió, bueno, que era dirigida para Proceso, en la que podemos encontrar a quien lo firmaba es Juan Jacobo Hernández Chávez, ¿no? Uno de los participantes del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, y bueno, Fernando Esquivel. ¿Qué pasa aquí? Bueno, por lo que nos comentan, esa es Roberto Cobo sacó un documento o publicó en Proceso una nota en la que sacaba a relucir toda la homofobia que tenía, ¿no? Entonces, el problema resultó cuando este frente justamente le dice a Proceso, oye, no puede ser posible que nosotros teníamos una concepción crítica y que reivindicabas este tipo de luchas, ¿no? O al menos, por lo menos eras a cierto punto objetivo, y le estás dando espacio a que se generen esos discursos de odio, ¿no? Entonces ellos le mandaron esta carta a esa revista y Carlos Monsiváis les llama y les dice, ¿por qué se quieren meter en problemas? ¿Por qué tienen que estar por qué es que lanzaron o por qué es que publicaron esta nota o esta protesta de los homosexuales, ¿no? Entonces, pues los del frente se quedan de, chale, ¿no? ¿Por qué? Porque Carlos Monsiváis era uno de sus aliados, ¿no? En la esfera a lo mejor intelectual, y por lo que dice Alonso Hernández, que es un gran compañero que trabaja ese tema y que justamente tiene un repositorio histórico de lo que ha sucedido en el movimiento, pues mencionaba que el frente, al recibir esa crítica o ese regaño por parte de Carlos Monsiváis, es cuando salen a la calle, o sea, como en protesta de lo que había sucedido por tratar de reivindicar o hacerle frente a esos discursos de odio, ¿no? Entonces, después de eso, pues tenemos aquí también de Juan Jacobo, nos manda esta primera salida pública, porque hasta antes de esa salida, los diferentes grupos o colectivos que estaban dentro de la diversidad sexual se encontraban o trabajaban dentro de la clandestinidad, es decir, no había las condiciones para que ellos dijeran, oigan, vamos a hacer una reunión de tal, o sea, sí eran las reuniones, pero las reuniones eran como entre los mismos cuates que se conocían y que trabajaban en conjunto, ¿no? No eran espacios abiertos, sino que era justamente por parte de estos grupos. Entonces el 26 de julio del 78 salen a las calles, en este caso es para retomar y para hacer una reivindicación de solidaridad hacia el movimiento de la Revolución Cubana. Es el primer momento en que los movimientos o los colectivos toman las calles. Ya no es solamente trabajar en conjunto de manera íntima, de manera particular entre los amigos, sino
que se van ya a tomar las calles en los contingentes, a formar un contingente, y que incluso dentro de esos contingentes, pues los de izquierda, los comunistas y los radicales no se querían juntar, ¿no? Así como de, o sea, sí, pero los homosexuales están por un lado, ¿no? Entonces, bien, hay por lo menos, en este caso, 3 grupos importantes que van a caracterizarse como los que consolidan el movimiento a lo largo del siglo, bueno, en los años 70 a finales y en lo posterior, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el Frente de Liberación Homosexual, que es el primer grupo que se genera con Nancy Cárdenas, con Carlos Monsiváis y con otros intelectuales que empiezan a trabajar y a teorizar sobre qué es lo que está pasando en México y por qué es que la homosexualidad en otros países está llevando una lucha y en México no. Porque ya tenemos, como lo vimos en la clase, en la sesión pasada, pues el tema del movimiento en Estados Unidos, y teníamos de antecedentes lo que había sucedido en primera instancia con la Real de los 41 y con el despido de Fernando Vigorto en el grupo Sears, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta genealogía que la manejaban María Yayorot y Alonso Hernández, en las que mencionan justamente de dónde provienen estos grupos. Entonces, el primer grupo tenemos que es el Frente de Liberación Homosexual, ¿no? Que es de 1961 a 1984, más o menos, y que después de este grupo van a salir 2 más. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el FAR, el Sex Pool, ¿no? Que es como esta parte de la cuestión homosexual, y en el otro el otro aspecto es el movimiento lésbico, porque justamente, y es algo que hemos visto, o al menos yo he podido investigar o darme cuenta a lo largo de meterse a este tema, es que mucho del movimiento siempre se centra en la cuestión homosexual, es decir, en los hombres, que les gustan los hombres. Pero la parte de las mujeres, las lesbianas, también surgen de otra forma, y no surgen, por ejemplo, del Frente de Liberación, sino que va a la par, ¿no? O sea, las propias mujeres ya estaban teniendo también su propia organización, ¿no? No solamente desde el punto de vista feminista, sino también de reivindicación de la identidad dentro de la mujer. Entonces tenemos la Coalición Nacional de Mujeres Feministas, Ácratas, que después pasa a ser Lesbos, y de ahí se conforma Oikabet. Que Oikabet, como ya lo hemos visto en la sesión pasada, es un juego de palabras en maya que significa algo así como mujeres guerreras que abren camino y esparcen flores, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esos 2 grupos que van a ser los más importantes: Oikabet, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, y después va a estar el grupo Lambda, ¿no? Entonces, en bueno, tenemos como varios de los subgrupos que surgen a partir de estos, vamos a decirlo como colectivos madre, por así decirlos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, muchos de el movimiento en este proceso se va diversificando, porque cada una de esas organizaciones va a tener diferentes intereses. Ahora, por ejemplo, la verdad es que han salido y han surgido grupos que no necesariamente tienen esta tradición o que vengan de estos grupos, ¿no? En primera instancia, sino que se han conformado a partir de otras necesidades que no se habían visto por parte de estos grupos y que es necesario recalcar. Entonces, de estos grupos hay algunos que todavía siguen y hay otros que se han formado y que han tenido alianzas con el gobierno, ya sea en los diferentes niveles, con lo que han dado paso a políticas públicas de seguridad y de salud, como es el caso que sucedió, bueno, que se empezó a dar con el tema del VIH-Sida, ¿no? Entonces, bien, después de esa primera aparición pública, se van después con el 2 de octubre, que aquí es una de esas fotos, en la que se menciona y en la que sale otra vez el contingente, pero ahora ya no solamente el FAR, que era el que apareció en julio de ese mismo año, sino que ya se van a juntar FAR, Lambda, y se van a juntar también Oikabet, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de irme a empolvar a la hemeroteca, a encontrar un artículo o algún periódico que hablara justamente de qué había pasado ahí.
Entonces encontré este fragmento del Universal, el 3 de octubre, del día siguiente, después de esa marcha, que va relatando qué es lo que había. Y en el cuadrito negro, en la parte inferior izquierda, solamente le dedican esos 4 rengloncitos al movimiento, o a la primera visibilidad que tiene, ¿no? Y dice ahí: aparecen los homosexuales revolucionarios y las lesbianas que demandan socialismo sin sexismo, ¿no? Y que incluso dentro de esa marcha y dentro de las posteriores se van a ir dando cierto tipo de consignas que van a permear justamente el cambio de qué es lo que querían hacer, ¿no? Por ejemplo, dentro de las consignas que tenían en ese entonces era: en mi cama mando yo, ¿no? Otra que me gusta mucho es la de: nadie es libre hasta que no seamos libres, ¿no? Hasta que todos seamos libres. Y había otras más, ¿no? Más interesantes y más revolucionarias que tenían que ver justamente con este tema de cómo... había otra que era: todo lo personal es político. No me acuerdo si era así, todo lo sexual es político. Tenía que ver como con esa idea de que también la parte sexual y la parte de la identidad tiene una imbricación social, política, que tenía que ser tomada en cuenta, ¿no? Entonces, bien, el movimiento como tal, ese es de un autor, tiene de apellido Salinas, y él dice: hay por lo menos 5 periodos en que se consolida o en que se va generando el movimiento. Entonces, el autor dice que las organizaciones principalmente eran clandestinas, es decir, no estaban ni registradas ante alguna organización, alguna institución, sino simplemente eran, como les mencionaba, esta cuestión de compañeros, amigos que tenían esta identidad o esta reivindicación de su propia identidad sexual, ¿no? Y que trabajaban pues en pequeñas reuniones, ¿vale? Ellos justamente, y como aquí lo mencionan los actores, eran principalmente gente de la diversidad sexual, de la clase media ilustrada, ¿no? O sea, él dice también que justamente el movimiento pues no surge en lugares aislados, sino que se va dando en la capital, se va dando entre ciertos estratos sociales que se van generando. Y las demandas en primera instancia de ese primer periodo es la incorporación a los espacios públicos, reconocimiento de la diversidad y derecho a la diferencia. Es decir, hacer visibles que no todo es, o no todos estaban en la condición hombre y mujer heterosexual, ¿no? Y las relaciones que allí se determinaban. Posteriormente se va a dar el segundo periodo, que es del 78 al 81, en donde se consolidan aspectos de la organización, se muestran en actos públicos, que es justamente el que habíamos mencionado ya, y se dan inicio a relaciones con organismos gubernamentales y se incorporan a la vida pública y social, en términos de que las organizaciones van trabajando con el gobierno, o al menos tratando de limar asperezas y haciendo también las demandas respecto a lo que se venía haciendo, como el caso de las razzias, que en la sesión pasada les mencionaba eran redadas que hacían los policías de manera ilegal, ya sea en bares, en ciertas zonas de la Ciudad de México, donde toda la gente que estaba en esos bares los llevaban a las estaciones de policía, y donde ya sea que los humillaban o incluso los extorsionaban para decirles: móchate con tanto dinero o le voy a decir a tu familia que te encontramos en el bar de la homosexualidad, ¿no? Entonces, el siguiente periodo va de los 80 a los 90, ¿no? Allí, el caso que mencionábamos la sesión pasada pues era justamente el tema del VIH-Sida, porque disminuye en cierta medida la participación de la población o de las organizaciones. Muchas organizaciones tuvieron problemas porque no sabían qué hacer con ese tema, ¿no? O sea, era un tema que llegó y donde el gobierno en primera instancia no tuvo una estrategia para poder lidiar con el problema, no solo en términos de salud pública, sino en términos de cómo es que se manejaba la llegada de esa enfermedad. Porque muchos grupos religiosos, como también se los mencioné en la sesión pasada, hablaban que era el cáncer rosa o el cáncer gay, porque ellos decían que esa enfermedad la habían generado los gays
y que solamente ellos lo podían transmitir, cuando la realidad es que no era así. Entonces, después de eso, muchas organizaciones desaparecen, cambian su actividad y se incorporan voluntarios en ese sentido heterosexuales, porque ya no es solamente una cuestión que incumba a la comunidad de la diversidad sexual, sino también a la sociedad en general, porque al final de cuentas se percataron que esa enfermedad no solamente no era ni de los gays ni entre los gays, sino que se podía dar en todos los ámbitos y en todas las personas. Entonces ahí lo que se busca, y esos actores, pues justamente tanto de afectados como aquellas organizaciones que van generándose o van cambiando sus objetivos, ya no a la reivindicación que se tenía al principio, sino a generar las políticas públicas que pudieran ayudar a controlar este tema en términos de salud pública, porque se convirtió justamente en un problema de esa índole. Ya en los años 90 empieza justamente un cambio, en tanto que las organizaciones empiezan a dividirse y empiezan a generarse otras más, y las otras que se generan van a tener justamente no sé si se los podría mencionar como un inicio que parte desde los 90, es decir, ya no trae como tal toda la trayectoria que el movimiento se venía generando con los grupos que se habían dado, ¿no? O sea, se van a dar esta nueva incursión de organizaciones que van a tener otros aspectos importantes. Y bueno, aquí como lo dice, la ampliación de sus objetivos incluyen cuestiones de tipo social, médicos, y muchas cosas pues tienen que ver iniciativas de organización, de la cultura, políticos, económicos y públicos, ¿no? Entonces todo eso es que se empiezan a permear, ya no solamente el que los espacios públicos sean tomados por la diversidad sexual, sino que se creen espacios para la diversidad sexual, ¿no? Entonces, es en estos años en que el movimiento se hace aún más plural, porque ya no solamente es la diferencia entre heterosexuales, lesbianas y homosexuales, sino que van generándose o van apareciendo otras identidades que también eran minoría, y lo pongo como entre paréntesis porque realmente no son minoría. Salió apenas una nota en redes sociales que se hizo una encuesta, igual, es una encuesta a lo mejor piloto, ¿no? Que no tiene una referencia de una institución, pero que se hizo por internet, en la que se quería saber cuántas personas se asumían como de la diversidad sexual, o sea, homosexuales, lesbianas, etc., ¿no? Claro, eso es justamente quien así dijera y públicamente lo aceptara, ¿no? Porque había gente, como lo mencionamos en la segunda sesión, que es el tema de por ejemplo, si en el INEGI llega a abrirse esta posibilidad, pues habrá gente que sí lo sea, pero no lo quiere dar a conocer, ¿no? Y es completamente válido, ¿no? Entonces, en ese caso, decían que en México se había registrado en esa encuesta, porque se hizo a nivel Latinoamérica, se había registrado poco más de 6 millones de personas. Y que, de acuerdo a la gente que había respondido, pues México era el país, por lo menos en ese ejercicio, que tenía más población de la diversidad sexual. Así que eso de las minorías pues realmente no es tan verdadero, ¿no? Entonces empiezan a generarse todas las posibilidades como lesbianas, travestis, transgéneros, transexuales, bisexuales, y que se van dando no solamente como grupos, sino que dentro de ellos pues ya empieza a haber todo ese tipo de estereotipos que algunos conocen, hay otros que pues uno es un poquito más amplio y no conoce todo eso. ¿No? Pero bueno, aquí empieza a ver con demandas, acceso universal a medicamentos, incorporación plena del derecho a la vida ciudadana. Es decir, si yo voy a ser ciudadano, tengo la posibilidad y tengo la necesidad, ¿no?, de tener los mismos derechos que una persona heterosexual. Que incluso algo que platicábamos, que platicaba el día de ayer, que estaba en la UAM Azcapotzalco, nos decían, es que antes pues no se querían casar, ¿no? Era así como una acción contestataria. Y decían, y ahora sí. Dice, ¿y por qué yo, si me quiero quedar soltero, no puedo tener los mismos derechos, por ejemplo, ante el Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú te casas, pues adquieres ciertas responsabilidades y ciertas obligaciones con la pareja, y el Estado te puede otorgar otros beneficios, como el seguro social, etcétera, ¿no? Pero decía un compañero, bueno, y si yo no me quiero casar
y quiero darle ese seguro social a la persona con la que estoy, y sea independientemente heterosexual o de la diversidad. Y decimos, bueno, es romper como esa lógica, ¿no? Porque pareciera ser que el movimiento poco a poco se fue asimilando como, ok, ya me identifiqué como diferente, pero yo quiero ser como, quiero trabajar en las mismas estructuras o quiero ser reconocido en ellas, ¿no? Entonces es que también muchas veces hay personas que dicen, no, yo no me quiero casar, y no porque no quiera, sino porque es como entrar en el mismo juego, ¿no? Entonces, aquí lo que se va dando en este periodo pues ya es la normalización del hecho lésbico y la homosexualidad en todas sus variantes. Claro, esto es como en términos de descripción, porque no quiere decir que ya desde ahí ya no haya actos en contra de personas de la diversidad sexual, como es un caso que también mencionábamos las sesiones pasadas. Entonces ya para inicios del siglo XXI se consolidan varios esfuerzos iniciados en los 90 y comienza la incidencia en las políticas públicas y programas de gobierno, como el reconocimiento de identidades, la modificación de leyes punitivas, entre otras. Entre esas leyes que tenemos, pues bueno, el derecho al matrimonio, la posibilidad de adoptar, ¿no? Y ahora que se está dando, bueno, la posibilidad de cambio de identidad, ¿no? Que también es un logro que se generó del movimiento, pero no quiere decir que todos los compartan, ¿no? Porque hay un grupo dentro de la diversidad sexual que pugnaba por ese tipo de cambios y que ahora es posible. Entonces, dentro de ese siglo XX, vamos a ver que ya podemos, bueno, al menos desde finales de los 90, inicios de los 90 e inicios del siglo XXI, se va a diversificar el movimiento y va a dar paso a considerar que ya no es el movimiento, sino los movimientos dentro de la diversidad sexual. Entonces, no sé si tengan dudas con esto que menciona. Digo, este es un autor, incluso aquí les puse el nombre del artículo y la revista en la que salió. Entonces, 2017 es muy reciente, bueno, 2 años de haberse publicado. Entonces, viene es un recuento muy interesante de cómo va desglosando estas etapas de acuerdo a los fines. Y si se dan cuenta, justamente las demandas van a ir cambiando de acuerdo al contexto. No era lo mismo lo que pedían a inicios como lo que ya estaban pidiendo a finales o inicios del siglo XXI, que es justamente la normalización de la diversidad en la vida cotidiana y en las esferas públicas, donde se reconociera por parte de los individuos que justamente había la posibilidad de ser diferente, ¿no? Y que dentro de esa diferencia no implicara ser discriminado por las personas o por las propias instituciones, porque eso también era un problema que se generaba dentro del aparato estatal en los 3 niveles, ¿no? Y que aún actualmente resulta también importante. Se dio también en una noticia en la que una pareja de homosexuales los sacaron de un museo en Morelia, no sé si supieron, ¿no? Que porque estaban besando, y como estaban besando ahí, que eso no era un espacio público, bueno, era un espacio público, pero no era apto, ¿no? Entonces, el tema es hasta qué punto lo público realmente es como de todos y tiene esa posibilidad, donde también eso, dice, como lo que nos mencionaba una compañera en la sesión pasada, ¿no? O sea, aquí en ese espacio se respetan siempre y cuando no violen o no transgredan a las otras personas. Entonces queda en relación a lo que él decida si es bueno o no es bueno, ¿no? No es tanto que se acepte, ¿vale? Bien, con el tema de los cambios de valores es muy interesante esto, porque hay un autor que menciona que a partir de los movimientos internacionales del 68, finales de los 60, se va generando un cambio de valor. Y que ese cambio de valor se da porque ya no se busca como tal reproducir este estilo de vida ideal que se tenía y que hemos venido trabajando a través de lo que muchos autores mencionan como los grandes relatos o las metanarrativas. Es decir, desde los 50, 60, en el caso mexicano, tenemos varios movimientos sociales, particularmente de sindicatos, que van a traer consigo la idea de, uno, el Estado ya no tiene el mismo poder que ejercía a inicios del siglo XX, y dos, el cuestionamiento que se va a dar por parte de las personas o los individuos que ya no van a tener del todo con certeza la idea de que ellos tienen que conseguir un trabajo, casarse, tener una esposa o un esposo,
tener hijos, tener un carro y trabajar en ese lugar 30 años para poder jubilarse, ¿no? Entonces, esta gráfica, bueno, en el caso mexicano es muy interesante y muy afortunado porque hay una encuesta mundial de valores. Ustedes la pueden buscar así. Bueno, en inglés sería algo así como World Value Survey. Y en esa vienen estos datos, les hacen muchísimas preguntas, son como 200 preguntas. ¿Te quieres casar? ¿No te quieres casar? ¿Quieres tener hijos? El tema de la homosexualidad, hay dos preguntas ahí en donde dice, ¿es justificada la homosexualidad? Y hay tres formas, ¿no? No, la mitad, o sea, 50-50 más o menos, y otro que dice completamente sí, es justificable. Y hay otra en la que dice la aceptación o de la no aceptación. Entonces, fíjense, recuerdan que la sesión pasada hacía mucho énfasis al tema del contexto, y que era justamente el caso de, en el caso nacional, el movimiento estudiantil del 68, pero que también estaba en la misma sintonía que el movimiento del Mayo francés, que el de la Revolución de Praga, por ejemplo. Entonces, estos datos, por ejemplo, es una gráfica que yo realicé a partir de los datos que generan en esa encuesta. El autor de esa encuesta, o quien realiza, el coordinador de esa encuesta, se llama Ronald Inglehart. Entonces es un autor muy chido, porque habla de cómo estos cambios van dándose a partir de que las sociedades están cambiando sus objetivos, en tanto sociedades que buscan ser más democráticas, porque este cambio de valores y todas las políticas públicas a favor de esta diversidad están relacionadas al tema de que mientras más aceptemos esa diversidad, más democráticos vamos a ser, que también es como una relación medio ambigua, ¿no? Pero es una forma de decirles, somos democráticos porque le estamos dando derechos a las minorías, ¿no? Y seguimos siendo minorías en términos, bueno, entre comillas. Entonces, es muy interesante porque les decía que en el caso mexicano es muy interesante porque ellos tienen datos desde los años 80. Cosa que después, bueno, primero fue México y después se integró Brasil y luego Argentina y después otros más países del continente latinoamericano. Pero es interesante porque ahí se va viendo cómo es que la aceptación o la no aceptación de la homosexualidad va cambiando conforme la edad. Entonces, por ejemplo, para 1984, aquí hice nada más como una comparación. Para 1984, las personas que tenían entre 0 y 29 años habían nacido al menos en 1955, ¿sí? Es decir, el tema de las luchas de los sindicatos, el movimiento estudiantil, no les había tocado. Y la gente que para 1981 y para 1984 tenía 50 años, quiere decir 50 años o más es que había nacido en 1934. Es decir, todavía cuando apenas estábamos saliendo, pues, bueno, ya habían salido de la revolución, pero teníamos todavía, en ese momento, todos los presidentes habían sido militares, ¿no? O sea, con Miguel Alemán Valdés es el primer presidente civil. Todos los demás antes de él son, por ejemplo, en ese entonces, el 34 estaba Lázaro Cárdenas del Río, del 34 al 40, ¿sí? Y luego sigue Ávila Camacho, que es el último militar. Entonces tenemos justamente como esta idea de la dictadura perfecta, ¿no? Que mencionaba, por ejemplo, Vargas Llosa. Y para 2005, los que tenían 29 años o menos habían nacido del 76 hacia adelante. Es decir, ya les había tocado, o bueno, ya habían nacido después del movimiento estudiantil del 68 y del halconazo en el 71, ¿no? En el Jueves de Corpus. Y los que tenían 50 años o más para 2005 ya habían nacido al menos en 1955 o después. Entonces ellos están más cercanos a lo que son estos grandes movimientos que se van dando, ¿no? Entonces fíjense cómo es que el porcentaje de la no aceptación va disminuyendo. Y conforme va disminuyendo es porque las personas que se van acercando a los años recientes ya están viviendo en otro contexto. Y ese contexto es el que media justamente derivado de los grandes movimientos sociales que se dieron en ese entonces. Entonces, por ejemplo, pueden darse cuenta que la población de 50 años o más que tenía en el 84, el 75.9% decía que no aceptaba la homosexualidad, para el 2014 era el 50%. Es decir, hubo una disminución
del 25, bueno, 26% más o menos, ¿no? De esa no aceptación. Es decir, actualmente, en el 2014, si tú le preguntas, ¿usted considera o no aceptaría la homosexualidad? Dice, yo no, en ningún caso la acepto, o sea, es profano, es pecado, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero fíjense que era del 75, llegó ahora hasta el 50. Y los jóvenes, miren el porcentaje, o está bajando del 71% al 31%, prácticamente la mitad. O sea, es la percepción de que ellos dicen, del 100%, de 100 chavos o personas de 29 años o menos encuestadas, 71% dice que ellos nunca aceptarían la homosexualidad, ¿no? Pero, en el caso de la aceptación, ¿quiénes son justamente los que aceptan o consideran que la homosexualidad es totalmente válida? Los jóvenes. Y volvemos a hacer ese mismo estudio, ¿no? Esa misma comparación. La gente o los jóvenes que nacieron, que para 2005 tenían 29 años o menos, ya habían nacido al menos después de esos movimientos. Entonces el cambio que se va dando es que justamente el incremento o la aceptación de la homosexualidad dentro de la sociedad va creciendo más. Y tiene por lo menos un pico, ¿no? Que va desde los 90s y que para el 2004 pues aumenta casi el doble, ¿no? Es decir, ya se va permitiendo y bueno, más que permitir, se va dando cuenta que la aceptación de la homosexualidad dentro de la sociedad va empezando, tiene un crecimiento mayor entre los más jóvenes. Mientras que los adultos que tienen ya más de 50 años, aún ahí están, bueno, ahí no se alcanza a ver bien el número, pero es 9.2 contra el otro que es 9.4 de los que están entre 30 y 49 años de edad, ¿no? Entonces, ese tema es muy interesante porque se van permeando o se va identificando que es justamente la aceptación de esta condición o de esta identidad se vuelve algo importante y que se va trabajando a partir justamente de estos años, ¿no? O sea, no quiere decir que la gente de un día para otro pensó que la homosexualidad ya era viable, que sí se podía entender como algo diferente, que era aceptable, sino que en eso tuvo que ver justamente la movilización política y la organización de los colectivos para poder hacer esa incidencia dentro de la sociedad en general, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas respecto a esto. Esta encuesta mundial de valores que tiene Ronald Inglehart, lo pueden consultar en internet, o sea, es totalmente gratuito y todo, y ahí pueden hacer incluso pueden cruzar varias variables, bueno, valga la redundancia, para poder hacer ese tipo de análisis. O sea, vienen preguntas les digo, si se quieren casar, que también es muy interesante, ¿no? Porque la gente que tenía 50 años en ese entonces decía que sí, se tenía que casar. Y pues ahora ya es hasta dudoso que alguien lo quiera hacer, ¿no? Más bien parece que ahora ellos son la minoría los que se quieren casar, ¿va? Entonces esa encuesta es muy interesante porque vienen muchos más temas que te van mostrando cómo la sociedad va cambiando, pero no se cambie por sí misma, sino que hay factores que van incidiendo, como en este caso el movimiento y los colectivos, para que se dé esa posibilidad. ¿Tienen dudas o comentarios hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar al caso del matrimonio igualitario. El caso del matrimonio igualitario va a iniciar o se va a materializar en el 2009, pero tiene de antecedentes: uno, las uniones civiles que se autorizan o se aprueban en el 2006. Y algo que es muy importante y que al menos debe de considerarse dentro del análisis del movimiento es quién estuvo como gobierno o como partido político en ese momento, ¿no? Porque es justamente la idea de si concuerdan las agendas LGBT con la agenda política del gobierno que estaba en ese momento, ¿no? Entonces aquí este autor, por ejemplo, dice que el matrimonio se articuló por lo menos 12 años antes de que fuera aprobado, es decir, por lo menos en 1997. Ya para ese entonces la Ciudad de México estaba siendo administrada por el Partido de la Revolución Democrática, o sea, el PRD, ¿no? Entonces, que en ese entonces pues era la izquierda, ¿no? Ahora ya no se sabe si es izquierda centro, centro derecha, o es una izquierda zurda, o no sé qué le pase, pero bueno, ya uno cuestiona ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, lo que menciona este autor de Jordi Díez es muy interesante porque te va enseñando cómo
la agenda política que se iba generando en ese entonces concuerda con la idea de cambiar o más bien de integrar los derechos de las diversidades dentro de la capital del país como un signo de democracia y también como de avance, es la punta de lanza, ¿no? Entonces, aquí es interesante cómo el hecho del matrimonio igualitario no es solamente decir, quiero que se reconozcan mis derechos, sino que es todo un trabajo de cabildeo, ¿no? Y allí, en este dato tenemos, bueno, en el segundo apartado, tenemos los votos, ¿no? A favor, en contra y las abstenciones. Entonces, justamente que ahí, pues bueno, 39 votos a favor del PRD y el Partido del Trabajo, 20 en contra del PAN, ¿no? El pan de cada día que tenemos en otros estados. Y bueno, los que se abstuvieron ahí fue el PRI. Pero ese trabajo, o ese resultado, por un lado, agarró de sorpresa pues a los del contramovimiento, ¿no? Principalmente pues a los del PAN, porque nunca se imaginaron que iba a poder darse que iban a hacer esa solicitud y que se iba a aprobar. Entonces, después de esto, bueno, el Partido Verde, ¿no? que en ese entonces también se encontró, entonces se aprobó en lo general esa iniciativa y se modificó el término o la definición del propio matrimonio hacia un lenguaje neutro. ¿Para qué? Para establecer que el matrimonio es la unión entre dos personas, sin importar el sexo, la identidad o la expresión que quisieran generar, simplemente que era esa unión y ante el Estado esa unión iba a tener reconocimiento y también obligaciones. Entonces, esto resulta muy interesante porque el cabildeo que se va a dar dentro de este proceso va a estar, 1, entre los activistas, 2, entre la agenda política que en ese entonces estaba presidida por este partido político, y 3, los medios de comunicación, porque este autor menciona que muchas de las campañas que se hicieron o que se hizo para aprobar el matrimonio igualitario fue a través de videos, ¿no? Y a través también de redes sociales, que en ese tiempo, en 2009, no sé si todos ya teníamos redes sociales, yo no recuerdo muy bien, tendré que preguntarle a Facebook desde cuándo soy su amigo, ¿no? Para ver, hagan esa pregunta, ¿en 2009 ustedes ya tenían Facebook o Twitter? O no me digan, no, todavía ni nacía, porque no se las voy a creer, ¿no? Pero en ese entonces esas redes todavía eran como que poco utilizadas, ¿no? Pero es muy interesante cómo él menciona esta idea de que se va dando esta posibilidad a través de videos y material audiovisual que va haciendo idea de que el matrimonio igualitario no tiene nada de malo. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través de una campaña social en la que van a invitar a varios artistas y varios analistas y líderes de opinión, donde ellos justamente dicen, yo estoy a favor del matrimonio, ¿no? Entonces ahí empiezan ya a tener cierta importancia Genaro Lozano, diferentes actores y actrices que empiezan a dar esta postura, ¿no? Y esto ayudó también para que al menos el PRI pues ni se pusiera ni a favor ni en contra, pues saben que hagan ahí lo que ustedes consideren. Y vamos a ver ahorita en un mapa que yo realicé que curiosamente, si el matrimonio igualitario inició con la izquierda, justamente se ha aprobado con otros partidos, no necesariamente con la izquierda. En otros ha sido más de fuerza que de ganas, pero ha nacido, ¿no? En ese sentido. ¿Vale? Sí. Digo, me gustaría saber como un poco la percepción, porque desde mi punto de vista me parece como muy, no sé cómo decirlo, como arriesgado afirmar que el matrimonio igualitario se logró 12 años antes de su promulgación. O sea, no sé, se me hace algo como muy arriesgado asegurar eso cuando creo que en el 97 no existía ningún debate público y político en torno a eso. No entiendo cómo la alternancia política podría ser una variable que nos pueda ayudar a afirmar que eso ocurrió así. Perfecto. En el caso, cuando se habla de este tema de la concatenación entre la esfera política y el activismo social, se va a dar a través del discurso de los derechos humanos. Es justamente el tema de los derechos humanos lo que va a incidir
en que a la persona o a las personas no le puedes quitar ese derecho, no se lo puedes suprimir en primera instancia por un tema de identidad o de preferencia sexual, porque eso incluso sería anticonstitucional, que es justamente el caso de la lucha que se va a dar después en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y que va a dar su sentencia. El autor menciona que esa articulación se va a dar, por un lado, porque llega la alternancia política de la izquierda, lo pongo entre comillas, ¿no? Bueno, ahora, en ese entonces sí era como izquierda, ¿no? Y que justamente la agenda que ellos traían era hacer esos cambios que venían ya empujados y que también estaban teniendo una visibilidad a través de los diferentes movimientos y las organizaciones sociales. Es decir, este cabildeo y este trabajo que se va dando, incluso, híjole, se me olvidó el nombre de la compañera del PRD que compitió por la gobernatura, bueno, ser la jefa de gobierno de aquí de la Ciudad de México. ¿Cómo se llamaba? No. Que estuvo en la competencia con Sheinbaum. Barrales, ¿no? Barrales. Ella también incluso aparece aquí, que ella es justamente uno de los actores políticos que hablan con este tema para que también en ese entonces se pudiera generar la posibilidad de hacer ese cambio. Porque incluso la idea del cabildeo no solamente fue con la izquierda, porque yo lo tenía muy presente que era algo que se tenía que hacer, porque tenían el antecedente del 2006, que eran las uniones civiles, ¿sí? Entonces, a partir de ese año, más o menos del 97, cuando llegue esta administración, y que es a partir del 97 en que el PRD, o bueno, la izquierda, vamos a decirlo aquí, la izquierda ha estado en la Ciudad de México, ¿no? Se han implementado este tipo de acciones. Entonces, es más como el cambio de la ideología que permea en cada uno de esos partidos. Porque, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que el PAN, aunque ha tenido ciertos bastiones o estados históricamente suyos, también allí se han dado cambios, ¿no? Entonces no sé si eso puede responder más o menos. Sí, también es por el hecho de lo que ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? O sea, la iniciativa aparece cuando Andrés Manuel estaba como jefe de gobierno, ¿no? Sí. Y fue rechazada, no logró pasar. Ah, sí, claro. Y cosas también interesantes es que no porque el PRD haya iniciado con eso quiere decir que apoyen todos los estados o que tenga el mismo impacto. Sí, o sea, pues digo que como 12 años atrás se me hace como muy arriesgado, sabiendo que hubo no sé cómo decirlo, como un obstáculo de por medio antes de que llegara en el 2009. Claro, los obstáculos siempre se van a encontrar, ¿no? Y no quiere decir que repito, que todos los partidos sean justamente, como está el PAN, pues no se va a dar nunca hasta que se cambie a uno de izquierda, ¿no? Sino que es justamente, por un lado, el activismo que se dé en ese lugar, y dos, el trabajo de cabildeo y que encuentres a las personas que tienen esa posibilidad de hacer el cambio para materializar la aprobación de esas leyes. ¿Qué tenemos, por ejemplo, el caso de Sinaloa, el más reciente, que fue antier, si no me recuerdo, en que no se aprobó por 2 votos, porque la senadora que había propuesto esa idea no fue, que se sentía mal, y otro también del mismo partido Morena, que se sentía, bueno, que tenía una enfermedad, algo por decirle que no asistía. Por 2 votos no se aprobó esa iniciativa, ¿no? Entonces, incluso llega a haber casos en que la gente que está en esos partidos que tienen una calidad de representación no votan a favor de ello. O sea, como tal el partido no garantiza que se dé esa posibilidad. Pero en este año, en este momento particular, hay una relación entre la agenda política con la agenda LGBT. ¿Otra duda? ¿No? Bueno, entonces dice aquí este autor: el 31 de octubre del 2009 se creó una página en Facebook titulada Yo apoyo el matrimonio gay, y se lanzó una campaña de videoclips en YouTube también llamada Yo apoyo, en la que aparecían estas figuras públicas reconocidas o manifestando su apoyo al matrimonio homosexual. Pues yo me metí a internet a buscar si justamente estaba ese grupo, ¿no? Para saber qué onda, porque les digo, o sea, para 2009 yo no recuerdo si ya tenía Facebook o Twitter, pero creo que no. Estaba muy chamaco, bueno, no tan chamaco, pero no era tan usual tener esas redes. Entonces, bueno, busqué la página, y la única que concuerdan con el nombre y con las fechas es esta.
Es un grupo público y también ahí está la liga. Lo buscan así como yo apoyo el matrimonio gay en México, ¿no? Y su creación fue el 22 de diciembre del 2009, o sea, no es como tan cercano como lo que dice este autor. Y pues bueno, tienen aquí 105 miembros, es un grupo que está todavía activo, ya no publica nada, la última publicación creo que es del 2016, y hasta allí, y es así de un hombre que busca a un mexicano para casarse y tener hijos, ¿no? Entonces creo que se cambian los objetivos total de esta página, pero bueno, no sé si creo que no se alcanza a ver muy bien en la descripción, dice amigos, amigas, el PAN trata de reunir 22 firmas de diputados para revocar la ley de matrimonios gays en la Ciudad de México. Nosotros vamos a conseguir 1 millón para justamente revertir ese proceso, ¿no? Revisé todo lo que habían publicado desde 2009 hasta la última y en ningún caso mencionan si se juntaron el millón de firmas, si hubo otras acciones, pero es justamente la primera o el primer caso en que se van dando este uso de las redes para tratar de generar esa posibilidad. Incluso dice, bueno, tal vez tú no eres gay, pero tienes un compañero, un amigo, entonces pues apoya esa situación, ¿no? Entonces ahí les dejo la tarea, si en ese año ustedes ya tenían redes, porque a lo mejor ustedes estaban haciendo trabajo de campo y estaban haciendo activismo, pero pues bueno, no sabemos de todavía a esta parte. Entonces, no ven eso de los remates de León, Guanajuato. Ay, es que me estaba buscando unas cosas. Entonces, encontramos aquí varias expresiones que tienen que ver con estos personajes que estaban dentro de este grupo y que empezaban a decir, no, pues nos apoyamos el matrimonio, mala decisión de los del PAN, ponerse en contra, que es justamente de la votación que salió en ese entonces. Ajá. Y pues bueno, y afortunadamente a ellos que les afecta el matrimonio gay. Como con esta idea de que piensan que como ya nos van a dar esa posibilidad, nos vamos a casar con los heterosexuales, ¿no? Sigo diciendo, no, ni quien te quisiera. Ay. Entonces, son 105 personas. Les menciono, este grupo está activo. Y es muy interesante que muchos de los... ¿cómo se le llama? Incluso aquí, por ejemplo, lo que tú dices, pensé que López Obrador era malo, pero los del PAN con esta actitud dejan mucho que decir, ¿no? Con esta idea también de que se había rechazado, también él ha sido renuente a aceptar este tipo de derechos, ¿no? Porque ha dicho, no, pues es que hay que dejarlo a la consulta. Cuando justamente los derechos no se consultan, sino que se otorgan. Y tú tienes la posibilidad de decidir si lo quieres hacer o no. Esa es la diferencia en ese tipo de cosas. No es que se consulte el Tren Maya, por ejemplo, o como el caso en Durango, que a mano alzada dijo ya no se va a hacer un metrobús o una obra pública que se iba a realizar en esa zona, sino que los derechos no se consultan, se otorgan y tú decides si los ocupas o no los ocupas. Entonces, en el caso de YouTube, porque también me puse a buscar, solamente hay una página que es del PRD, donde lo único que tienen son los videos de las reuniones donde se debatió ese tema y la participación de los senadores, o bueno, más bien de las personas de ese partido, donde dicen justamente que la discriminación no puede darse en una ciudad, o por lo menos en la Ciudad de México, que se ha caracterizado por ser la punta de lanza a nivel nacional sobre las reformas que se tienen que hacer en otras materias, ¿no? Entonces es muy interesante también ver ese tema, hasta que aquí no les pude traer los videos. Y pues bueno, a partir del 2009 se aprueba esa posibilidad de contraer matrimonio con todos los beneficios y las consecuencias que eso conlleva. Y aquí les traje este mapa que son los matrimonios que se han dado desde el 2009 hasta el 2017. Claro, matrimonios igualitarios, ¿no? Porque un compañero en la UNAM me decía, pero es que ¿por qué vas a estudiar el tema del matrimonio si ahora se están divorciando? Y era así como de, pues entonces no deberíamos hablar de la infancia porque cada vez son menos los niños y la tasa de natalidad en México, ¿no? Entonces no tiene caso hablar de esas preguntas. A veces eso pasa porque incluso en esas universidades hay gente que hace preguntas de esa naturaleza y dices, está bien, guarda tu postura, no te alteres y no la avientes tu libreta, ¿no? Entonces, este caso es muy interesante porque, bueno, se muestra, una vez que se aprueba el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, empieza todo un proceso de réplica en los diferentes estados de la República
Pregunta: ¿por qué es que si se hizo esa propuesta no se aprobó a nivel nacional? Por ejemplo, como el caso de Argentina, que es el primer país que lo aprueba en 2010, pero a nivel nacional. Porque cada estado tiene su código civil. Entonces, incluso la estructura política del país influye. No es así que se aventara a decir, no, queremos que el matrimonio igualitario fuera a nivel nacional, sino que tuvo que darse por esa condición, ¿no? Cada estado tiene soberanía o tiene su propio código civil que permite regular cómo se consideran los matrimonios. Entonces, bueno, en la capital mexicana se aprobó el matrimonio. ¿Y qué es lo que pasó en los otros gobiernos? Bueno, en los otros estados, para evitar que se aprobara posteriormente. Empezaron a hacer candados jurídicos en sus códigos civiles. ¿Por qué? Porque decían que el matrimonio tenía dos características fundamentales. Uno, que era entre un hombre y una mujer. Y dos, que su función del matrimonio era reproducir y perpetuar la especie humana, ¿no? Entonces parecía ser que si tú te casabas y no tenías hijos, pues te tenías que divorciar porque no era como el objetivo de casar, ¿no? O sea, así como de, no, el estafador resultó estafado y tenías que divorciarte para poder cumplir con esa función. ¿Y en qué estado se dio esos candados? Pues se dio en Puebla, se dio en Aguascalientes, se dio en Baja California, porque esos son los datos que les traigo en otro mapa, pero que era esta idea de pensar que el matrimonio estaba basado como en una idea de matrimonio natural, ¿no? Que también se genera como el tema de la familia natural, ¿no? Y lo que es realmente natural, ¿no? Entonces, bueno, se va a ir un proceso que se va a ir dando a través de 2009, ya prácticamente 10 años, ¿no? Y que hemos visto por lo menos en los últimos, bueno, por lo menos en este año hemos visto 3 o 4 estados que han aprobado los matrimonios. ¿Sí saben más o menos cuáles son? O bueno, díganme un estado y ustedes sepan que ya aceptan el matrimonio o que ya está aprobado. Hidalgo, ya, te dije, te ganaron Hidalgo. A ver. Se me olvidó el mismo. No, pues otro. A ver, compañero, otro. Otro, a ver. Campeche, creo que sí, no me recuerdo bien, pero. No. Nuevo León, claro, ajá. Están acabando los estados. Bueno, son como 15 estados que ya lo aprobaron, entonces tienen 13 oportunidades. Digo, no me voy a decir con que Sinaloa, porque así no, ese estaba a punto, pero no se pudo. Fíjate que de hecho el Hidalgo, la verdad es que fue impresionante, porque la identificación de la gente está, pero así cerradísima. Sí. Y, o sea, el hecho de estar como gay ahí, o sea, te dicen, bueno, me vine a comprar, te ves como artículo. Es que solamente capital, ¿no? es esa posibilidad. Pero, o sea, como. O sea, yo te acepto porque tienes algo que dar. No, olvídate, es un trauma ahí. Y ahí en Sinaloa, de hecho, ahorita estoy haciendo una certificación de derechos humanos. Y si viene un amigo activista, a lo mejor ya, ¿cómo se llama? A vivir acá. Ajá, por lo mismo de cómo están las cosas ahí. O sea, de verdad, a mí la cosa me impresionó mucho cuando dijeron, hay muy buenos pasos y el activismo está funcionando. Y es que es justamente el caso de que en cada uno de esos estados se lleva una lucha diferente. O sea, ¿por qué? Porque hay un contexto, hay una organización y pues también hay los medios de comunicación nacionales o locales en ese estado, pues tienen también mucho que ver en esa idea, ¿no? Como aquí el compañero dice, la idiosincrasia o la ideología de la gente, que incluso hasta tú, aunque tú seas de la ciudad y vas para allá, te autocensuras. ¿Quién no se ha autocensurado más allá de los límites de la Ciudad de México? Por ejemplo, en términos de agarrarte de la mano con tu novio o con tu pareja. O decir alguna frase que solamente aquí dices y que si es allá el señor se te va a quedar bien como, ¿qué onda, no? O como dice esta idea de que solamente te quieren porque saben que tú les vas a poder adquirir algún producto o comprar algo, pero dicen, yo te respeto económicamente, pero en tus derechos pues es muy diferente, por lo menos en esos estados, ¿no? Entonces eso también es ver que el movimiento, aunque se dé en la capital, no quiere decir que en todos los lados se dé de la misma manera. Y que no en todos los lados va a ser igual de fácil o difícil, ¿sí? Aquí porque, por un lado, pues era una ciudad como tal, vamos a llamar también como entre ciudad, porque ni toda la ciudad, toda la Ciudad de México es ciudad, ¿no? Ni todo es urbano en ese sentido, ¿no? También hay zonas rurales que dentro de la Ciudad de México también se permea este tipo de ideologías que son herméticas o que se resisten
a pensar que hay algo más diferente de hombre o mujer heterosexual, ¿no? Entonces, a ver, ustedes dos me quedaron con estados, a ver. O sea, ellos están viendo, ahí está Jalisco, por ejemplo. Bueno, ya se los dije, así que no vale. ¿Qué otro estado? A ver. Que ustedes recuerden. Porque, por ejemplo, en este año se han aprobado por lo menos en Hidalgo y otros en Nuevo León y otros 2 estados más. En el Schnauzer también puede ser, ¿no? Bueno, sí, de hecho es porque fue en este año. Y en Aguascalientes. Entonces, es interesante ver que incluso, bueno, sí, la capital de México tiene la mayor concentración de matrimonios, ¿no? O sea, 19.202, ¿vale? Le sigue Jalisco, que también igual la diferencia es abismal. O sea, que vas contra 19.000 contra 1.556. ¿Y qué pasa? Que a veces lo que hacen es que se vienen, se casan acá y ya después se regresan a sus estados. Porque eso también es válido. O sea, incluso vean cómo la propia gente, aunque no sepa de leyes ni sean abogados, saben jugar sus cartas, ¿no? O sea, vengo, me caso y ya puedo regresar a mi estado. Y que muchas veces, por ejemplo, el caso del primer matrimonio en Baja California, tuvo que ser más o menos de esa índole. O sea, tuvieron que venir a la Ciudad de México a ver el caso de los amparos, porque en los estados donde no se acepta el matrimonio, tienes que casarte, pero alzar un amparo. Y después de que hay un cierto número de amparos, es cuando se lleva a la Suprema Corte de Justicia para poder proceder en que si es o no es válido que se haga ese tipo de acciones en los estados. Por eso es que sucede, por ejemplo, en el caso de Tabasco, que ahí aparecen 2 matrimonios, pero en ese estado no se ha aprobado legalmente. O sea, porque se da esta idea o esta posibilidad a través de irte a casar a otros lugares. A ver, faltan ustedes 2, ¿eh? No crean que se me está olvidando. Sí, porque si pasamos al otro mapa, pues ya les voy a decir cuáles son y pues no tiene caso. O a ver otro, o ayuden a sus compañeros a ver qué otro. Porque ya han sido 10 años de lucha, de diferentes luchas, de diferentes lugares. Y pues no solo. San Luis Potosí, ¿no? Sí, San Luis Potosí, ese es otro. Ok, ya, nos falta uno, a ver, otro. Bueno, no sé si les dije, pero el último siempre va a ser un examen. Ah, no es cierto. Para estudiar. A ver, ¿qué otro estado consideran? ¿No? Por ejemplo, está también Nayarit. ¿Sí? O sea, ahorita los vamos a ver, pero lo importante, y es algo que a mí me interesó, y que por eso hice el siguiente mapa, tiene que ver con qué gobierno o qué partido estaba en el gobierno, para ver si así había una relación entre, pues los de la izquierda son los que deben de apuntalar, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? A ver, ¿qué se imaginan que haya pasado? ¿Que sí? ¿Los de la izquierda realmente han aprobado más matrimonios? No. ¿O ha sido el PAN? Los closeteros. ¿La izquierda? ¿Crees que la izquierda? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿La izquierda? Bueno, entonces saquen sus paños de lágrimas para que vean. Ah, bueno, todavía no. Que la modifiqué ya el último. Bueno, lo importante de este caso es que, bueno, se da el matrimonio igualitario a nivel local, es decir, la Ciudad de México, y de ahí, por un lado, toman en cuenta 2 casos. Los grupos que empiezan a replicar esta lucha en los otros estados y que toman como base el caso de la Ciudad de México, pero también los grupos que fueron sorprendidos, los conservadores que dijeron, no, pues cuando les agarraron como una mañanera, o sea, ni se dieron cuenta y ya estaba aprobado, o sea, no les dieron tiempo de hacer cambios. Entonces, justamente este proceso va a derivar en que tanto los que están a favor como los que están en contra van a empezar a organizarse para trabajar sobre el aprobar o no aprobar este tipo de luchas, ¿no? Entonces, a nivel nacional también es importante porque en esos años teníamos un gobierno de alternancia, ¿no? Bueno, alternancia también porque era el PAN, o sea, no era el PRI en última instancia, ¿no? Entonces, en el caso del 17 de mayo del 2010, que estaba de presidente, a ver quién estaba de presidente, Felipe Calderón, se aprueba o se conmemora o se le da el 17 de mayo el establecimiento del Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias.
así es como él quiso, o más bien así es como él terminó firmando esa conmemoración, o el establecimiento de ese día. ¿Por qué? Porque él en principio le habían puesto otro nombre, pero bueno, también ahí lidia justamente, es un tema también interesante que los políticos, aunque tienen la posibilidad y tienen la capacidad de hacer cambios, muchas veces ellos permean las cuestiones propias, ¿no? O sea, las ideológicas, que pueden o no ser ayudantes o bloquear ese tipo de casos. Entonces es hasta el 21 de marzo, cuando el presidente más guapo de nuestra historia reciente, ¿no? Porque así es como lo reconoce. ¿Saben qué es lo más curioso o lo más lamentable? Que cuando tú hablas de ese presidente, lo recuerdas más como el Lord de los memes que aquel que aprobó las reformas estructurales y que te quitó prestaciones, jubilación, pensión, abrió el sector energético a la industria privada, ¿no? Pero eso nadie lo recuerda, o sea, nadie dice, sí, fue el presidente que más memes tuvo, ¿no? Pero bueno, entonces eso es también como hacer un poquito de historia con esas personas, porque luego, en vez de enojarnos, nos da risa, ¿no? Y pues él ya anda pensando en el amor y otras cosas y ya se olvidó de ser presidente, ¿no? Que incluso hasta ahora ya se divorció, ¿no? O sea, ese caso, y que la ex primera dama pedía hasta helicópteros, ¿no? Porque no quería pasar la vergüenza de que pasara por la Ciudad de México y la gente dijera, ay, la que se divorció y ya no, ya, ajá, la dejada, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, el 1 de marzo del 2014, Enrique Peña Nieto derogó ese nombre y estableció el 17 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Este acto va a tener una implicación importante. ¿Por qué? Porque se venía permeando la lucha en los otros estados y esa acción a nivel federal también va a generar conflicto. Y ese conflicto se va a aumentar o va a crecer cuando en 2016 él manda una iniciativa al Congreso para reformar el artículo 4, donde se hiciera explícito que el matrimonio igualitario podía darse. Pues es decir, se intentó hacer una legislación a nivel federal. ¿Y eso qué creen que generó? Pues creo que uno de los errores que fue al tratar de hacer esa iniciativa es que no tuvo en cuenta el contexto a nivel nacional de qué tan permeable estaba el hecho de la diversidad sexual en los otros estados, ¿no? Porque sale en esa misma fecha o en ese mismo año, en mayo del 2016, surge un movimiento que va a ir en contra particularmente de esa propuesta de reforma constitucional, que es el Frente Nacional por la Familia. El Frente Nacional por la Familia no surge de la noche a la mañana, ¿no? Porque siempre ha habido grupos conservadores que han hecho actividades o acciones para reducir o contrarrestar las demandas del movimiento de la diversidad sexual o el movimiento LGBT. Así que ellos tampoco no nacieron de un día para otro, sino que ellos han tenido también una trayectoria, pero es a partir de esta propuesta de Enrique Peña Nieto en que se conforma este grupo que tiene presencia en todos los estados. Ellos son como un partido político, tienen una oficina de representación en cada uno de los estados, ¿no? En comparación al movimiento, que pues tiene muchas organizaciones en cada lado y se concentran de diferente manera, ¿no? O sea, eso es algo también interesante en la forma de organización, ¿no? Porque las organizaciones del movimiento LGBT pues se generan a diestra y siniestra y se ponen en donde quieran. Pero esta, como es una cuestión muy jerárquica, está fuertemente establecida e institucionalizada dentro de esas zonas. Por ejemplo, y les dejo una tarea. Todas las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil y estos grupos conservadores pues tienen sus perfiles en Facebook y en Twitter, ¿no? Ustedes, ¿a quién creen que tiene mayor número de seguidores? ¿Organizaciones de la sociedad civil a favor de la comunidad o este grupo? Se los dejo de tarea. Piensen. Porque pareciera ser que no, pues es que somos más. Que se siente ser la mayoría, ¿no? En ese caso. Pero se van a dar cuenta que este grupo tiene alrededor de 80,000 o 90,000 seguidores. Pues así que digan que son minoría, pues no. Entonces eso va a ser importante para que podamos dimensionar pues también al enemigo, ¿no? O al menos
en términos de teóricos sería como la otredad, porque al final de cuentas cuando ellos hacen algo, las organizaciones hacen actividades para contrarrestar ese tipo de acciones, ¿no? Como el caso que pasó en Monterrey, donde un diputado, no me recuerdo, era de Morena, había denunciado que las drag que estaban en Nuevo León estaban contándole cuentos a los niños. Dijo, no, que ya estaban metiéndoles la ideología de género y que quién sabe qué. Y es justamente esa idea de que no porque sean de sus partidos, quise que compartan con estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, ¿dudas con esto? ¿No? Ahora sí, saquen su paño de lágrimas. Ah, no, todavía no, perdónenme. Bueno, con esta posibilidad empiezan los diferentes grupos en los estados, bueno, los grupos conservadores en los diferentes estados, a través de la modificación de sus cuerpos normativos y sus códigos de registro civil, comienzan a generar esta idea de que la familia es natural y que la función de la familia es procrear y mantener la especie, ¿no? Entonces, pues me tuve que ir a meter a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber cuál era y dónde estaba la dictaminación de este órgano del aparato judicial, con el que se dice que esta imposición o esta definición de matrimonio es discriminatoria y por lo tanto anticonstitucional. Entonces todo ese numerote que es primera, punto, diagonal, J, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué en la página tal, viene desglosado la justificación de la Suprema Corte de Justicia, por lo cual decreta que es anticonstitucional negarle la posibilidad a las personas de la diversidad sexual contra el matrimonio. Entonces así es como ellos lo establecen, ¿no? Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso a este matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a la heterosexualidad. Porque al final de cuentas, y es un problema que les genera, o el meollo del asunto de los grupos conservadores, no es el hecho de que tú seas homosexual. O sea, a ellos realmente no les interesa en teoría. Lo que les molesta es que tú puedas tener la posibilidad de tener los mismos derechos que ellos. Eso es algo que a ellos no les cabe en la cabeza, es algo que va en contra, ¿no? Porque tienen esta idea sembrada en que la familia y el matrimonio es una definición que está tanto en el Estado como en la Iglesia, y en cada lugar se maneja de diferente medida. En uno es una parte central del mito, ¿no? De esta idea de cómo se construye la religión, y en el otro es un mero trámite para que tú puedas acceder a ciertos servicios que otorga el Estado, punto, ¿no? Esa es la única diferencia. El problema es que ellos incluso han llegado a decir, bueno, que se casen pero no le llamen matrimonio, porque eso solamente es entre hombre y mujer. O sea, es justamente como choque entre definiciones de matrimonio, que es ideológico, y el otro que es meramente estatal, ¿vale? Entonces son como 3 hojas de toda la justificación que da la Suprema Corte de por qué es anticonstitucional y qué permea esto. La Suprema Corte obliga o emite una resolución o esta tesis de jurisprudencia en donde dice que todos los estados deben cambiar su legislación. ¿Para qué? Para que se apruebe. Entonces uno diría, pues ya lo van a hacer, pero dice el dicho que del dicho al hecho hay mucho trecho, y el problema es que aunque ya tienen la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diferentes estados en sus cámaras respectivas, porque ellos son los que aprueban o no aprueban eso, es que pueden mandar, como dicen, ¿no?, coloquialmente al refrigerador, ¿no?, esa propuesta, hasta que uno, o haya mayor movilización, o dos, se cambie la cantidad de representación política que hay en esas cámaras, ¿no? Entonces, ahora sí, van a sacar su... Pero es a partir de esa jurisprudencia en donde las personas se pueden amparar para acceder a eso, sí, matrimonio. totalmente. Claro. Claro, e incluso a partir de esto es que muchos bueno, no muchos, algunos de las aprobaciones del matrimonio igualitario se van a dar con base en esta tesis de jurisprudencia. O sea, con esa se agarran los diferentes gobiernos o las diferentes cámaras para dar atención a ese tema, ¿no? Entonces, ya si el siguiente era el mapa bueno. Entonces, esos son todos los estados que hasta la fecha
se han aprobado el matrimonio igualitario. Cada color representa el partido que estaba a nivel estatal, es decir, el gobernador o el partido que estaba en esa administración cuando se da ese proceso. Entonces, fíjense lo curioso. ¿Qué podrían sacar de aquí? A ver, ¿qué podrían decir de ese mapa? Pero esto es del gobernador. O sea, Ajá, sí, del sí, sí. partido del gobierno. Sí, en el gobierno. Pero No en las no en cámaras. las cámaras. No en las cámaras. Pero eso también va a ser interesante. Ahorita pueden, bueno, ahí lo que van a ver en el mapa son varias cosas, ¿no? Uno es el partido que estaba en el gobierno estatal. Dos es el año en que se aprueba. Entonces, ¿qué es lo que ustedes encuentran de curioso? A ver. Le quedó muy bonito el mapa, gracias. Lo hice a mano y sin lentes, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué se les hace curioso? Uno, que en el año o en los años en que se aprobó, muchos de esos estados tenían la presencia del PRI, ¿no? Ahora, no quiere decir por eso que el PRI haya dicho hay que aceptar el matrimonio igualitario, o sea, no, ¿sale? Porque eso también sería un error ahí de la interpretación. Lo que estamos viendo allí, por ejemplo, si tiene que relacionarse entre el partido político y el año, tiene que ver con qué estados apoyaron o hicieron esta modificación, ya sea a partir de o para respaldar a quién, a Enrique Peña Nieto en el 2016, porque fíjense cuántos estados aprobaron esa modificación en 2016. O sea, va desde Coahuila, va que es Jalisco, va que es Campeche, va que es Colima e Hidalgo, no, ese es 2019. O sea, son 4 estados al menos que hacen esa modificación cuando Enrique Peña Nieto hace la propuesta de cambio o de reforma constitucional. Ahora bien, ha habido otros estados, por ejemplo, que es Nuevo León con un candidato independiente. En el caso de Nayarit es una alianza que, si no me recuerdo, es PAN-PRD. Ya ven, también en el PAN puede llegar a suceder, ¿no? Y en el caso de Zacatecas es un caso particular porque solamente se da en la capital de ese estado. O sea, la aprobación se dio solamente en la capital y se espera que después se haga a nivel estatal. Pero algo también curioso es que, por ejemplo, todos los que tienen un asterisco son estados donde se aprobó bajo la sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces allí tenemos justamente, por ejemplo, el caso de Puebla, Chiapas y Baja California. Es decir, solamente a través de esa dictaminación del Poder Judicial es que estos estados pudieron aprobar este hecho. Entonces, en el caso del PRD, que también no ha tenido, en este caso del PRD, que no ha tenido la posibilidad de entrar a otros estados históricamente adversos, ¿no? para este tema, tenemos el caso de Michoacán, Guerrero, Morelos y la Ciudad de México, ¿no? O sea que son prácticamente 4 estados. Y pues los otros que se han ido anexando a esta posibilidad. Habría quedado ese mapa actualizado con el caso de Yucatán y con Sinaloa. Sin embargo, el tema, como lo hemos visto, es no solamente el hecho de pensar que porque se proponga quiere decir que se apruebe. Para que se apruebe tendrá que confluir el activismo de las organizaciones que allí están, ¿no? Tendrá que ver también cómo se da el proceso de cabildeo e incluso el propio proceso de interacción con las posturas políticas para dar paso a ese cambio. Entonces, cada estado es particular y hasta cierto punto es único. ¿Por qué? Por la historia que ellos poseen, por el caso de la estructura que permea esa sociedad o ese grupo social,
particularmente por ejemplo como el caso de Guanajuato, en el caso de Aguascalientes, en el caso de Jalisco, que es como el Bajío, que es una zona que particularmente ha estado siempre o históricamente ha estado siempre bajo el control de grupos políticos conservadores, ¿no? Y que ahí incluso se ha permeado ya esa posibilidad. Entonces, creo que esa es una buena radiografía, al menos a 10 años de lo que se inició en la Ciudad de México y que pues ahora parece ser que se está cambiando, ¿no? No ha sido fácil, son 10 años, nadie dijo que lo iba a hacer, ¿no? Pero se tiene que ir trabajando en coordinación con con las organizaciones de esta situación. ¿Alguna duda o comentario con ese tema? ¿No? Bueno. Y bueno, este tema o este otro mapa tiene que ver con los derechos que la comunidad LGBT ha conseguido en cada uno de estos, porque en el otro decían, pues entonces en Veracruz no tenemos ningún derecho. O sea, sí hay derechos, en Oaxaca sí hay derechos, pero no el derecho del matrimonio igualitario, la aprobación de esa posibilidad, ¿no? Entonces, este mapa, bueno, a mí me gusta mucho este autor porque dice, en un país donde en general la homosexualidad no se discutía en la esfera pública, la cobertura nacional en radio y televisión contribuyó a colocar la homosexualidad y las exigencias del movimiento en la agenda nacional. Es decir, se empezó a visibilizar que en la Ciudad de México habían hecho algo que tal vez era impensable en otros estados, pero que era posible transformar, ¿no? Entonces, estos derechos van desde el matrimonio igualitario, unión civil, la adoptación, la prevención contra la discriminación, es decir, considerar que a una persona no le des algo por su condición, se considere una discriminación, que eso está regulado o al menos está puesto en los artículos de la Constitución, ¿no? Pero que en cada estado con su propia Constitución lo han integrado, que también ya es un avance, la tipificación de la discriminación como delito e incluso la identificación de los crímenes de odio, que es un tema que muchas veces no se ha tocado y que fue también un precursor para poder decir que a la gente, o sea, la violencia física y simbólica que podía haber hacia las personas no era por una cuestión a lo mejor económica, también puede ser por su propia identidad, ¿no? Que es por ejemplo el caso de todo lo que ahora se ve como la LGBT-fobia, ¿no? Es decir, no quiero decir que es como bueno, pues el odio, ¿no? Hacia esas formas de ser o estar en sociedad y que ahora, por lo menos en algunos de los estados, se ha encontrado como un delito y hasta una forma o un precedente para actuar en contra de una persona. Además, como la identidad de género y la posibilidad de hacer ese cambio en la identidad de género, ¿no? Que por ejemplo en la Ciudad de México pues se ha dado. Entonces, ¿qué resalta allí? Pues que al menos por ejemplo la Ciudad de México pues es la que contiene mayor número de esos derechos, ¿no? Que se mencionan, y le sigue otro estado como Coahuila, que en términos generales ellos son pioneros por el caso de el Pacto de Solidaridad, que es como un antecedente o una otra forma de llamar a las uniones civiles y que después se va a ampliar con la aprobación del matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué estados siguen estando en números rojos? Pues es el caso de Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro, que es como les decía esa área como del Bajío, ¿no? Guanajuato particularmente, donde no están previstos todos estos derechos y al menos tienen uno que puede ser tanto la unión, la adopción, la prevención o al menos la definición del crimen de odio, que eso ya nos da un avance sobre qué tanta visibilidad y cómo se están materializando estos problemas, porque el movimiento tiene muchos problemas, ¿no? Y hay muchos retos todavía que conseguir. Entonces en esa lucha vamos a identificar justamente este caso. ¿Qué otros estados van por la buena y van cambiando? Pues bueno, tenemos el caso de Campeche, Michoacán, Colima, ¿no? Y le siguen ya otros estados, ¿no? Como Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y otros que pues ahí van, por lo menos en este caso, quienes estarían más en este proceso de cambio, que llevan más la delantera, pues son Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco e Hidalgo, que al menos van trabajando con este proceso. Pero repito,
este proceso de la definición e integración de los derechos de la comunidad LGBT en cada estado es resultado de la movilización de las personas. Porque al final de cuentas nosotros podemos ir a tuitear y compartir que se apruebe el matrimonio, pero si no hay gente que esté allí en el Congreso haciendo presión, no se va a hacer ningún cambio, ¿no? Entonces también es como la idea de que nosotros podemos ayudar desde el punto de vista de la difusión de la información, pero quien tiene que estar ahí son la gente que está imbrincada en ese espacio y en ese territorio, y hacer la lucha. ¿Para qué? Para que se dé esa posibilidad de cambio. Porque si fuera así, pues desde la Ciudad de México, imagínense cuántos millones de personas somos, con que lo publicáramos, pues ya hubiéramos acabado ya con todos los estados, ¿no? Al menos aprobando esa situación, pero no se da así. Lo que sí permea las redes sociales o los medios de comunicación, que pueden ser usados por las organizaciones de la sociedad civil del movimiento, es compartir experiencias. No necesariamente tienes que ir hasta Sinaloa para saber que la situación que se vive ahí en términos de la perspectiva de la vida cotidiana allí implica una autocensura para la gente que es de la diversidad sexual, seas de allí o no, porque aunque no seas, cuando llegas ahí tú mismo te autocensuras, que es lo que veníamos diciendo hace un momento. Entonces, no sé si tengan dudas o comentarios con esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer una actividad muy rápida. Yo sé que mis actividades son muy tediosas, pero les voy a pedir, no sé si la compañera tendrás unas hojitas, y ahí está mi compañera, ya las tiene dobladas y todo, y cortadas para podérselas pasar, ¿no? A partir de eso y de lo que vimos con la historia del movimiento, ahorita les voy a pasar otra vez el periodo para que vean las demandas. Quiero que ustedes me escriban, porque al final de cuentas ustedes son, ya sea que sean activistas propiamente o no, pero pertenecen a un movimiento social, ¿no? Pueden ser que a lo mejor no necesariamente tienen que ser gays o lesbianas o travestis para poder concordar con los derechos de la comunidad LGBT, ¿no? Quiero que ustedes me escriban tres demandas que consideren necesarias que el movimiento debe retomar o que el movimiento debe de ver, de hacer, de presenciar, ¿sí? O sea, ¿qué consideran que el movimiento tendría que luchar por conseguir qué? ¿Sale? Les voy a dejar aquí ese es el mapita, bueno, el cuadro, como con los cambios que se han dado, para que ustedes vayan viendo como, por ejemplo, las demandas pues han ido cambiando. ¿Cuáles creen que sean las demandas que hoy el movimiento debería estar proponiendo o luchando porque se materialice, según ustedes, ¿no? O sea, no necesariamente el matrimonio, sino otras cuestiones que ustedes consideren necesarias. Por ejemplo, pues que se les dé seguro, o que se les otorgue la cuestión de la seguridad social, pensiones, ¿no? ¿Cuáles son esos campos donde el movimiento no ha ahorita trabajado, que ustedes consideren importantes? Tal vez pueden decir, no, todo perfecto, excelente servicio, no hay problema. Pues sí, también pues 5 banderitas, ¿no? Entonces, lo que ustedes consideren que haga falta o que el movimiento debería considerar como una lucha o un lugar o algo que se tenga que conseguir, un logro que se deba realizar, ¿no? Si nada más tienen una, pues con una, no hay ningún problema. Tampoco es así que salga aquí el humo de si no nos van a correr porque tienen los de estos de identificación de humo. ¿Quieren que les pase a otro mapa o algo por el estilo? Díganme para que se les venga a la mente, por ejemplo, la de los derechos o no sé. La página, no sé, los matrimonios, desde el frente, no sé, prohibir que se organicen ese tipo de grupos, no sé, algo por el estilo.
Porque la siguiente clase ya va, bueno, la siguiente sesión ya vamos a trabajar un poquito con saber de dónde viene el frente, ¿no? ¿En dónde se originó? ¿Alguien sabe dónde se originó? ¿No? Pues eso sería interesante, ¿no? Vamos a ver, que imagínense que fuera en la Ciudad de México, pero no, no fue en la Ciudad de México afortunadamente. Entonces ya en esta, con esta sería nuestra tercera sesión, nuestra penúltima sesión, y la última vamos a ver el caso de cómo se han conformado los estereotipos del homosexual en los medios de comunicación. En la sesión pasada veíamos el caso, por ejemplo, de Betty la Fea, la Manuela, ¿no? Que era hacer como esta idea de, ok, me acepto, y cuando me acepto tengo que entrar en conflicto, primero con mi familia, con mis amigos, y después con la idea que ellos piensan que un homosexual debe de ser. Mamá, soy homosexual. Ay, ahora te vas a vestir como mujer. No es eso, o no solo es eso, ¿sale? Pero puede haber gente que sí lo haga y gente que no concuerde con la situación, pero se asume como parte de la diversidad sexual, ¿no? Entonces vamos a ver el caso de los medios de comunicación, vamos a ver el caso de, del frente, porque al menos en lo particular considero que es importante conocer por qué surge, dónde surge, quién es el que inicia ese movimiento y qué están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos también tienen las mismas herramientas que el movimiento para hacer acciones a favor o en contra. Entonces, y justamente esta idea que les mencionaba de quién tiene más seguidores, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, amigos o seguidores también también existen en Facebook, se van a dar cuenta que pues, la situación no está tan fácil, ¿no? Y que solamente la organización de las personas, el intercambio de experiencias de las organizaciones y de los propios activistas y líderes de opinión es pues fundamental en este hecho para hacer cambiar primero el estereotipo y la idea que se tiene sobre la homosexualidad. Porque, por ejemplo, las terapias de conversión o los ECOSIG es una forma de curar la homosexualidad. ¿Y qué hay detrás de esa idea? Pues que la homosexualidad es una enfermedad. Y no es una enfermedad, es otra posibilidad de expresarte ante la sociedad, ¿no? Les voy a dejar aquí el mapita para que lo vean. La sesión pasada les iba a pasar la presentación, pero se me fue el tiempo y no pude hacer, les pido una disculpa. Se los voy a enviar el día de hoy con esta presentación. ¿No enviaste el material de la anterior sesión? No la envié porque no, o sea, sí lo tengo presente, pero me cargué de trabajo esta semana, pero les voy a enviar las dos para que no haya problema, ¿vale? Entonces, no sé si tengan dudas o comentarios con lo que llegamos a ver el día de hoy, ¿no? Sí, adelante. Sí. Corriendo del trabajo. Sí, ¿qué crees? Ni siquiera corriendo, salir del trabajo. Ah, ok. Sí, la verdad es que es el tema del horario es importante. Lo hicimos aquí por justamente las actividades que ya tiene planeado el museo y se dio esa posibilidad en este espacio. Más me hubiera gustado hacerlo en viernes, en la nochecita, para después de irnos a República de Cuba o a Zona Rosa, pero bueno, no se pudo, ¿no? Es más por eso el tema de la logística dentro y pues también las actividades que luego me dañan. Sí, totalmente. Sí, claro. Hasta ya. Hubiera estado bien y a lo mejor en la Alameda. Casi igual que los del Senado también los hacen bien temprano, ¿no? Los de las 10 de la mañana no tienen nada que hacer. Ok, perfecto. Sí, esperemos que en otra ocasión podamos justamente cambiar esa posibilidad, justamente como es también diferentes actividades a lo largo del mes. La propuesta se hizo un poquito apresurada, se dio la condición por justamente el mes, pero bueno, lo tomamos para la siguiente ocasión para hacer un sabadito, ¿no? A mediodía.
¿Alguna otra duda, comentario? ¿No? Bueno, pues con eso terminamos el día de hoy. Solo se van a llevar una tarea. Que piensen en 5 espacios o 5 medios donde ustedes se utilicen o reconozcan para tratar temas, de donde se informen sobre temas de la comunidad. O sea, pueden ser páginas o periódicos donde haya una sección particular. Si ustedes identifican eso, sería muy bueno para la siguiente sesión. ¿Sale? Crean 5 medios de comunicación o páginas en Facebook o una página web particular o un blog o a lo mejor algún periódico tiene cada mes o cada semana un espacio donde hable de la diversidad que ustedes frecuenten, ¿no? Porque se dicen, sí, leo Escándala, ¿no? Pues sí, pero ¿qué ves, no? Los videos o las notas o qué onda, ¿no? O sea, 5 medios que ustedes identifiquen. Esa va a ser para la siguiente clase. Así que pueden después revisar, sí, yo reviso esta o la cine de favoritos, no sé, ¿vale? Porque se van a dar cuenta que no es ni los grandes medios de comunicación y que a veces son las páginas de las propias organizaciones de la sociedad civil las que generan esa información. Entonces eso también es un caso importante, porque darles la posibilidad de que ellos incidan en la esfera pública da la posibilidad de generar una nueva condición y una nueva definición de qué es ser homosexual o de la diversidad sexual, ¿no? ¿Cómo? A lo mejor a alguien le gusta ver un programa de 13 a las 5 de la tarde porque ahí siempre tratan un tema o aparece alguien que es de la diversidad sexual y del estereotipo, también es válido, ¿no? ¿Va? Y con eso terminamos entonces. Muchas gracias por su atención y nos vemos el siguiente jueves.